Hola, ¿qué tal amigos de la institución educativa marianista y sobre todo a todos mis amigos del YouTube que están acompañándome hoy día? Estamos en el mes de marzo del 2021 y vamos a trabajar el curso de razonamiento verbal con mis amigos de segundo grado de secundaria. Así es que amigos del Colegio Marianista y a todos mis amigos del YouTube, préstenme mucha atención porque vamos a trabajar un tema muy importante. El día de hoy vamos a trabajar la comprensión de textos. ¿Sí? Esta comprensión que tiene que ver con los textos, ¿verdad? Tiene que ver con la lectura, tiene que ver con los libros, tiene que ver con nuestras evaluaciones también, porque a todo lugar que nosotros vayamos siempre vamos a tener y vamos a tener que leer, ¿no? Y leer mucho acerca de estos temas. Es que no vamos a perder más tiempo, amigos. Los invito a mis amigos de segundo grado a que vean todo el video y a todos mis amigos del YouTube que me han estado escribiendo, luego mandamos los saludos. Eh, síganos y si te gusta este video ya sabes que puedes darle like al video y sobre todo suscribirte al canal. Así es que soy Alexander Armasta Rivera y empezamos el tema de comprensión de textos y la pizarra está vacía, ¿verdad? Pero mira cómo la llenamos a continuación. Y ya estamos aquí. Entonces, queridos amigos, vamos a empezar. Ya el día de hoy, como les he indicado, vamos a trabajar este bonito tema de comprensión de textos o comprensión lectora. Es un tema muy simpático y te pido que me prestes muchísima atención y que no haya ningún ruido por ahí que te pueda distraer. ¿Ya? Así es que vamos a empezar aquí comprensión de lectura. En principio te tengo que decir, querido amigo, que la comprensión de lectura es una parte fundamental del razonamiento verbal, ¿sí? Porque básicamente habla de cómo nosotros vamos a comprender, entender, razonar a partir de un texto. Y es importante esto, amigos, ¿ah? Es muy importante puesto que muchas personas dicen que los números son importantes y sí son importantes, pero las letras son también importantes, incluso podría decir que son necesarias para la existencia, ¿no? Es decir, cuando yo voy al supermercado siempre me encuentro con un texto que me dice las normas que debo cumplir. Cuando voy a algún lugar me indican un texto de protocolos. Cuando abro mi examen vienen preguntas y tengo que entenderlas bien las preguntas. Si entiendo mal una pregunta, entonces mi respuesta va a ser errónea. ¿Te das cuenta de lo importante que es la comprensión de textos? ¿Sí? La comprensión de textos, o como le decimos algunos, la comprensión lectora, ¿ya? Así es que todo, sales a la calle, ves las instrucciones, revisas una receta, ¿no? Y dice echar huevos, harina, y alguno se queda pensando, pero ¿cómo era acá? Ver los signos de puntuación, ver qué palabra está primero, ver el orden de estas palabras, ¿sí? Para que todo salga bien. Es importante tener una comprensión de texto, una comprensión lectora adecuada. Así es que vamos a empezar entonces con la comprensión de textos, ¿ya? Empezaremos definiendo algunas pautas fundamentales, ¿sí? Como por ejemplo el razonamiento verbal, que es el curso que nosotros estamos trabajando el día de hoy, que es el primer tema de mis amigos, ¿ya? Entonces, vamos a ver este tema de razonamiento verbal, ¿ya? ¿Qué es el razonamiento verbal? En principio vamos a tratar de desglosar estas palabras, ya razonamiento verbal, ¿sí? Y vamos a empezar a desglosar porque es el curso que nosotros estamos llevando, ¿sí? Entonces, vamos a darnos cuenta, profesorcito lindo, que la palabra razonamiento que nosotros hemos aquí desarrollado, mira aquí, razonamiento, viene de una palabra llamada razonar, ¿verdad? Profesorcito lindo, razonamiento viene de una palabra que se llama razonar. ¿Y qué quiere decir razonar? Razonar quiere decir discurrir, pensar, ¿sí? Con el razonamiento nosotros vamos a discurrir las ideas, vamos a pensar. ¿Por qué necesitamos, profesor, pensar? Porque cuando nosotros discurrimos las ideas y pensamos, llegamos a una adecuada conclusión. Esto es muy importante, queridos amigos, ¿ya?
¿Por qué? Porque nosotros necesitamos razonar, o sea, discurrir o pensar, ¿para qué? Para llegar a una adecuada conclusión. Lo que te decía hace un momento, tú tienes que razonar, tú tienes que pensar, pero bien, ¿sí? Porque si piensas o razonas mal, entonces llegas a una conclusión errónea, como nos pasa en muchos casos de las matemáticas, ¿no? Empezamos a hacer un ejercicio y a veces el ejercicio lo leemos mal, lo entendemos mal y después hacemos toda nuestra resolución, están bien los números, los signos, llegamos a la conclusión y sale mal. ¿Pero por qué salió mal? Porque a la hora que tuviste que leer el ejercicio, lo leíste mal, lo razonaste mal, lo pensaste mal. Quiere decir que vas a llegar a una conclusión errónea, no adecuada. Pero si tú lees bien, razonas bien, discurres bien las ideas, vas a llegar a una conclusión adecuada. ¿Sí? A veces estamos en un manual y dice, siga los pasos correctamente, y los leemos mal, los razonamos mal, ¿sí? Los pensamos mal, entonces llegamos a una conclusión errónea. Y ese manual era para fabricar construir o fabricar o armar tu propio mueble, ahora que venden los muebles en los centros comerciales desarmados, ¿no? Entonces, o a veces queremos colocar los controles o las baterías de las pilas celulares o los juguetes y no se puede, ¿no? Claro, porque hemos leído mal, ¿correcto? Entonces es importante, profesor, el razonamiento verbal, sumamente importante, y también la comprensión lectora. Repetición, profesorcito, que la comprensión lectora dijimos que está enmarcada dentro del razonamiento verbal. Razonamiento viene de la palabra razonar, que significa discurrir o pensar. ¿Para qué, profesor, vamos a discurrir o pensar? Para llegar a una adecuada conclusión. Para llegar a una adecuada conclusión. La segunda palabra del razonamiento es la palabra verbal. Profesorcito, ¿qué quiere decir la palabra verbal? Fácil, y valga la redundancia, verbal hace referencia a todo lo que tenga que ver con palabras, ¿sí? Cuando te dicen verbal, verbal es palabras. Todo lo verbal tiene que ser palabras, ¿sí? Entonces viene de la palabra verbo, que significa palabra, ¿ya? O palabra. Entonces, razonamiento verbal es razonar, pensar, discurrir a partir de palabras, ¿sí? ¿Qué es el razonamiento verbal? Repetición, profesor. Es razonar, pensar, discurrir, llegar a conclusiones adecuadas a partir de palabras. Tengo palabras y a partir de esas palabras razono, pienso y llego a una conclusión adecuada. ¿Ya? Continuamos. Y ahora vamos a ver, profesorcito, lo que dice acerca de la comprensión lectora, que es el tema que estamos abordando el día de hoy. Comprensión lectora. Entonces, revisemos aquí. Vamos a analizar de nuevo. ¿Qué es la comprensión lectora, profesorcito? Dice que la comprensión lectora es una capacidad, ¿sí? Capacidad. O también, como nosotros llamamos, facultad. Es una capacidad, también llamada facultad, es un sinónimo. ¿Qué es la comprensión lectora? Es la capacidad de entender, interpretar y hacer proyecciones. Repetición. ¿Qué es la comprensión lectora? Es una capacidad que tú tienes, que yo tengo, que con la práctica la vamos a mejorar todos, sin duda. Es la capacidad de entender, interpretar y hacer proyecciones. ¿De qué, profesorcito lindo? De ideas. De ideas. Ya lo dijimos todo, ¿ya? ¿Qué es la comprensión lectora? Es la capacidad de entender, entiende las ideas, de interpretar, interpretas las ideas, y de hacer proyecciones a partir de las ideas. Repito una vez más, ¿ya? ¿Qué es la comprensión lectora? Es la capacidad de entender. Lees algo y lo entiendes. Lees algo y le sacas la información. Entender quiere decir que comprendes lo que el autor, lo que el escritor, lo que el que hizo esa lectura te quería decir, lo entendiste. Pero no solo con eso, entenderlo, sino interpretarlo.
interpretas lo que quiere decir ese señor, ese autor. Y no solo con eso, sino das proyecciones. A partir de lo que he leído, yo puedo entender que esto es una parte fundamental del razonamiento verbal y la comprensión de lectura, las proyecciones. Por ejemplo, rápidamente, yo te doy un texto. El texto es muy sencillo, ¿eh? Dice, Juanito se quedó solo en casa y se comió el pastel solo. Vino la mamá, se molestó, en fin. Al día siguiente, Juanito fue a la casa de su vecina, que es muy amarga, muy molesta, y que le castiga y golpea a sus propios hijos, y dejó un pastel en la cocina, y Juanito tuvo miedo de comer, pero al final se comió el pastel y luego echó la culpa a los perros. ¿Ya? Juanito, cuando va a la casa de sus amigos, come los pasteles y roba comida, sobre todo las comidas dulces. ¿Sí? Entonces, Juanito ha ido a una reunión de fin de año escolar con sus amiguitos y hay un pastel para todos y se encuentra solo en la comida. Fin, se acabó el cuento. Se acabó. Nada más, hasta ahí. ¿Sí? Entonces, yo entendí cómo es Juanito. Yo interpreté o interpreto lo que hace Juanito. Y también puedo hacer proyecciones. ¿Sí? O sea, cosas que en el texto no están dichas, no se dicen, pero que yo puedo interpretar, puedo hacer proyecciones. Como yo ya conozco a Juanito por lo que he leído en el texto, yo puedo saber que Juanito, y la pregunta cuando hagas comprensión de texto siempre va a venir en condicional. Como no es lo que ha pasado, es un condicional. ¿Sí? Podría decir, ¿tú crees o creerías que Juanito pudiera comerse el pastel de la fiesta de graduación de sus amigos? ¿Tú qué crees? ¿Se lo comería él solo? Según lo que he visto, según lo que he leído, según lo que he entendido, yo puedo hacer una proyección. Y la proyección que yo hago, profesor, es que Juanito sí se comería el pastel. Porque incluso cuando fue a la casa de su vecina, no tuvo reparos. Sabía que su vecina golpeaba a sus hijos incluso, ¿no? Que está pésimamente. Pero golpeaba a sus hijos y él normal lo hizo, sin ningún temor, sin ningún miedo, ¿verdad? Entonces quiere decir que él ya superó esa barrera del miedo. Entonces, yo a partir de un texto entiendo, interpreto y sobre todo doy proyecciones. Estas proyecciones son ideas que yo saco del texto y que no están en el mismo texto, pero a partir de lo que he leído yo ya puedo anticiparme, puedo hacer una proyección de esto, ¿ya? Eso es muy importante, profesor. Entonces, repetición, la comprensión lectora es la capacidad o facultad de entender, interpretar y sobre todo hacer proyecciones. ¿De qué? De las ideas que se encuentran en un texto. De las ideas que se encuentran en un texto, ¿ya? Esto es muy importante, de las ideas que se encuentran en un texto, de las ideas que se encuentran en un texto. Muy bien. Entonces, hasta ahora vamos bien, ¿no? Hasta ahora creo que vamos bien, queridos amigos, ¿sí? Y vamos a pasar a esta parte, así que yo te pido que empujes conmigo, empujamos. Y ya, estamos aquí. Y ahora vamos a ver la segunda parte de este tema, de la comprensión lectora. Vamos a hablar propiamente del texto, ¿ya? ¿Qué es un texto, querido profesor? Y yo encierro aquí esta palabrita mágica que no debe ser difícil para ti y no debe ser complicado, ¿no? Yo conozco mucha gente que no le gusta la comprensión de textos porque hay que leer, pero como todo en la vida, querido amigo, es práctica, ¿sí? Así como no podías aprender al inicio a manejar bicicleta y luego lo pudiste hacer
y ahora es una de las cosas que más te gusta quizás. Entonces, muy parecidos son las compresiones de texto, ¿no? Quizás al inicio es un poco molestoso, tedioso para algunos, pero que luego vamos a ir superando, ya de eso se trata. Entonces, la compresión de textos. ¿Qué es, profesor, un texto? ¿Qué es un texto? ¿Sí? Un texto es una construcción. En principio, la etimología griega, ya los griegos que vivieron hace más de 2000 años, no los griegos actuales, sino la cultura griega, cultura helénica, una de las culturas más espectaculares de la humanidad. Mucha del conocimiento griego se sigue utilizando a la actualidad, ¿ya? En fin, estos griegos hablaban de textos como tejidos, ¿no? De textos como tejidos. Entonces vendría la palabra texto de tejido. ¿Y qué es un tejido? Es una articulación, es como una maraña, ¿no? Como las venas, ¿has visto? Una construcción, un tejido. Ya, más o menos esa sería la etimología de la palabra texto. Pero vamos ahora a ver qué es un texto, ¿ya? Un texto es en principio una construcción, ¿sí? ¿Qué es un texto? Es una construcción. Quiere decir que hay alguien que construye un texto, ¿sí? Hay alguien que construye. Ese alguien que construye, profesor, el texto se va a llamar autor, escritor en algunos casos, ¿ya? Entonces, en una comprensión lectora, el que escribe el texto se llama autor. Por eso es que en muchos lados de las preguntas dice, ¿qué quiso decir el autor? El autor es quien escribió, construyó ese texto, ¿ya? Es una construcción, querido amigo, dice, es una construcción ¿de qué? De frases, de oraciones y de párrafos, que pueden ser uno o pueden ser más de uno. Repito, ¿qué es un texto? Es una construcción de frases, de oraciones o de párrafos. Pero esas frases, esas oraciones y esos párrafos tienen que estar articuladas, ¿sí? Tienen que estar articuladas. En este caso, se vienen articulando. Profesor, ¿por qué se articulan estas frases? ¿Por qué se articulan estas ideas? ¿Por qué se articulan estas oraciones? Porque me van a llevar a un pensamiento. Porque me tienen que llevar a un pensamiento. Quiere decir que si yo encuentro una frase, una idea o una oración, esas oraciones no pueden ser vacías, no son vacías, sino esas oraciones tienen un significado, tienen un contenido, tienen una idea, ¿sí? Esas oraciones, frases, párrafos, todas, por más absurdas que te parezcan a ti, pero cuando tú veas una oración, una frase, un párrafo, tienes que saber que en ese párrafo, esa oración o esa frase tiene una idea, ¿sí? Tiene una idea, tiene un pensamiento, te quiere decir algo, te quiere manifestar algo, te quiere dar a conocer algo, ¿sí? Por eso es que esas frases, ideas y párrafos se articulan. La primera tiene que ver con la segunda tiene que ver con la tercera tiene que ver con la primera. Eso quiere decir que están articuladas, como las articulaciones del cuerpo. Están unidas, enlazadas, ahora que está de moda la palabra enlace. Están enlazadas, articuladas, en un pensamiento general. Por ejemplo, ¿recuerdas el texto de Juanito que le gustaba comerse pasteles? Ya, el primer párrafo, Juanito comiendo pasteles en su casa. Segundo párrafo, Juanito comiendo pasteles en su vecino. Y tercer párrafo, Juanito en la fiesta de promoción. Son 3 párrafos, o oraciones, o frases, como tú quieras. Cada una tiene una idea, ¿verdad? Un pensamiento. Y cuando se juntan esas 3, que además están articuladas, porque todas están articuladas con Juanito y lo que le gusta hacer, me dan un pensamiento más grande. Si solo lo analizo por separado, Juanito se come el pastel en su casa. Me da una idea. Si me dice Juanito se come pastel en la casa de su vecino, me da otra idea. Y Juanito en la fiesta de promoción me da una idea. Pero si lo junto los 3, me da una idea más general. ¿Sí? A esa idea más general o idea más central también va a recibir un nombre que lo vamos a ver a continuación, ¿ya? Entonces, se articula mediante pensamientos. Profesor, me has hablado de ideas. ¿Y qué son las ideas? Pues acá te lo voy a explicar de nuevo. Las ideas, profesorcito lindo, son pensamientos. Nosotros vamos a decir que una idea es un pensamiento.
cualquier pensamiento es una idea. A ver, piensa en algo. Ya, eso es una idea. Te voy a hacer otro ejercicio. Piensa en algo. Eso es una idea. Piensa en lo que más te guste, ya la chica o el chico que te guste. Eso es una idea. Eso es un pensamiento. Seguramente estás pensando en irte a comer una pizza con tu enamorado, estás pensando en irte, aunque tú estás muy chiquilín, pero los que ya estén en edad, ¿no? O estás pensando ir al estadio con tu padre, o estás pensando cuándo se acaban esta cuarentena, o estás pensando qué guapo es mi profesor de razonamiento verbal, en fin, todo eso son pensamientos, o sea, son ideas, ¿ya? Ideas. Entonces, ¿qué son las ideas? Son pensamientos, ¿sí? Son pensamientos. Pero esos pensamientos son simpáticos, porque esos pensamientos tienen que salir en función racional a lo que un objeto me da. A ver. Un objeto. Ese objeto, cualquier objeto, yo coloco el trapo, ¿ya? ¿Lo viste? ¿Viste el trapo? ¿Viste el trapo? Ya. Este sería el objeto. Puede ser una persona, puede ser un trapo, puede ser una acción, puede ser una cosa, ¿sí? Ya. Tengo el trapo. Ahora, este trapo sería mi objeto. Yo voy a hacer una función racional, es decir, voy a empezar a razonar a partir de este objeto. Lo recojo. Algunos dirán un trapo sucio, porque claro, es el que utilizo para borrar mi pizarra. Otros dirán, este trapo se parece a un polo del profesor. Válido. Otros dirán, ¿por qué celeste? Otros dirán, está muy sucio. Otros dirán, no lo puede lavar. Otros que dirán, no se puede comprar una mota. Y te das cuenta, a partir de este objeto, empiezan a salir muchos pensamientos de tu cabecita, ¿verdad? Ya, este sería mi objeto. Ahora, a partir de este objeto, yo voy a hacer una función racional. Quiere decir que voy a empezar a razonar. Ese razonamiento del objeto me va a llevar a pensamientos. ¿Y qué son pensamientos? Son ideas. Es lo que tú has hecho ahora mismo, ¿verdad? Es lo que tú acabas de hacer, ¿verdad? Viste el trapo y empezaste a pensar, a generar ideas a partir del trapo. Ahora, repito, ese objeto puede ser cualquier cosa, ¿no? Una silla, tu enamorada, tu cama, un partido de fútbol, ¿verdad? Entonces ese partido de fútbol te genera ideas. Pero claro, profesor, como nosotros estamos haciendo comprensión de texto, quiere decir que ese objeto para nosotros va a ser un texto. Obvio, ese objeto para nosotros va a ser un texto. Quiere decir que el objeto que nosotros vamos a analizar el día de hoy, y siempre en este curso, va a ser el texto. Ah, lo mismo. Del texto hacemos su función racional, o sea, pensamos, analizamos, interpretamos. Y de ese texto empezamos a sacar pensamientos, o sea, ideas. ¿Sí? Facilito. Profesor, ya hablaste de idea. ¿Qué es la idea principal? Fácil, profesorcito lindo. La idea principal es la idea más importante, es la idea más importante del texto. ¿Estamos? ¿Cuál sería mi idea principal del texto que yo te utilicé? Juanito come pasteles en su casa, en su vecino y en la fiesta de promoción. ¿Cuál sería mi idea principal? Yo podría decir cosas como, a partir de haber leído las tres, diría, a Juanito le encantan los pasteles. ¿Sí? Sin duda, le encantan los pasteles. No es un gusto más. No es un gusto más. No es un gusto como amigo, como a ti, que te gustan los pasteles. No, él tiene una fascinación mayor. Incluso más que el miedo, más que la vergüenza o el ridículo. A él no le importa perjudicar a todos los demás o echar la culpa al perro, al gato, con tal de comer los pasteles. Entonces podríamos decir, Juanito tiene una obsesión con los pasteles. ¿Sí? Entonces, esa sería mi idea principal, mi tesis central, mi idea principal, o sea, la idea más importante. Yo no podría decir cosas como Juanito echó la culpa al perro, ¿sí? Porque Juanito echó la culpa al perro del pastel, no. Esa es una idea, sí.
¿Es una idea que aparece en el texto? Sí, pero no es la más importante. Del párrafo 1, del párrafo 2 y del párrafo 3, y junto los tres párrafos, que es mi texto, y cuando los leo los tres, no es una idea más importante. ¿Sí? La idea más importante sería, Juanito tiene una obsesión con los pasteles, o sea, le encanta comer pasteles. Esa sería mi idea principal. Ojo, que a partir de la idea principal, que es la idea que el autor desarrolla, repito, la tesis o idea principal es la idea que el autor desarrolla en todo el texto. Ahora, a partir de esa idea principal, se van a desarrollar las ideas secundarias. ¿Sí? Y una idea secundaria podría ser de que Juanito le echó la culpa al perro de que se comió los pasteles de la casa de su vecina, ¿verdad? ¿Por qué, profesor? Porque esa idea refuerza a mi idea principal. Ah, la idea secundaria refuerza a la idea principal. Yo dije que Juanito le tiene una obsesión con los pasteles. ¿Cómo lo compruebo? Ah, le echó la culpa al perro. Se comió el pastel en la casa de sus vecinos. Se comerá el pastel en la fiesta de promoción. Se comió el pastel en su casa. Entonces, esas ideitas, se llamadas secundarias, refuerzan a la idea principal. Ah, te entendí, profesor. La idea secundaria, mira, explican, desarrollan a la idea principal, lo máximo. Es como que yo te diga, una idea principal, los alumnos del profesor Armasta son los mejores, es mi idea principal, ¿verdad? Ahora, las ideas secundarias, ¿qué tienen que hacer? Reforzar, desarrollar, explicar a la idea principal. ¿Cuál fue mi idea principal? Los alumnos del profesor Armasta son los mejores. Entonces, las ideas secundarias, ¿qué van a hacer? Explicar, desarrollar a la idea principal. Entonces, ¿qué ideas secundarias podríamos tener? Ah, es que fueron a un concurso y ganaron premios. Ah, es que siempre obtienen buenas notas. Ah, es que todos tienen su cuaderno al día. ¿Viste cómo esas ideas secundarias desarrollan, explican a la idea principal? ¿Sí? ¿Estamos o no? Facilito, ¿no? Pero yo podría decir, los alumnos tienen buenas notas, pero no puede ser idea principal. La idea principal es que los alumnos son los mejores. Y a partir de esa, las demás ideas se desarrollan. Crea una idea principal, a ver, rápido. Tú, un ejercicio, una idea principal. La idea principal generalmente es una frase que tiene una oración, ¿sí? La idea principal generalmente es una frase que tiene una oración. A ver, yo podría decir, Amaru, que es mi hijo, Amaru está fascinado con Fortnite, que es el videojuego que le encanta. Amaru está fascinado con Fortnite. Ya, esa es mi idea principal. Y yo tengo que tener ideas secundarias que desarrollen. Está fascinado porque todo el día juega con Fortnite. Está fascinado porque su cuarto está lleno de caricaturas o imágenes de Fortnite. Está obsesionado porque se ha comprado una suscripción para jugar Fortnite en línea. Está fascinado con Fortnite porque tiene ropa de Fortnite. ¿Te das cuenta? Entonces, esas ideitas van desarrollando, explicando a la idea principal. ¿Ya? Espero que haya sido bastante claro. El tema. ¿Qué es el tema, profesor? Es el asunto de lo que se habla en el texto. Esto es muy fácil. El tema es el asunto. Es de lo que se habla en el texto. El tema generalmente siempre es una o dos palabras. ¿Sí? Entonces cuando yo digo, a Amaru le gusta, tiene una obsesión con Fortnite, ¿cuál será el tema? Fortnite. ¿Sí? Es de lo que estamos hablando. ¿De qué estamos hablando? De Fortnite. ¿Sí? Podría decir, las elecciones en el Perú son desastrosas. Mi idea principal. Las elecciones en el Perú son desastrosas. La idea secundaria, desarrollan. ¿Por qué son desastrosas? Porque el Jurado Nacional de Elecciones está parcialmente sesgado, porque vamos a votar en COVID, porque los candidatos no respetan las normas, porque cada candidato le falta respeto a otro candidato. Entonces, ¿viste cómo esas ideas secundarias desarrollan a mi idea principal? Pero ¿cuál sería el tema? ¿De qué estamos hablando? De las elecciones. Facilito. Mi tema principal, ¿qué sería? Las elecciones. Ah, ya te entendí. El tema es el asunto. Es de lo que se habla. Es el tema a tratar. Facilito, ¿no?
Y el título, profesorcito lindo, es la palabra o frase que se da a conocer en el texto. Ojo, no confundir título con idea principal. Te dije que la idea principal es una frase también, pero es una frase que se escribe como una oración. Y tú sabes que una oración tiene verbo. Por eso cuando digo mi idea principal siempre digo, las elecciones son desastrosas, verbo. Amaru tiene una obsesión, verbo. Juanito le encanta comer pasteles, encanta, verbo. ¿Te das cuenta? Entonces las ideas principales siempre tienen como una oración. Los títulos son frases también, igual que las ideas principales, pero no tienen verbo. Por ejemplo, un título podría ser el volcán Misti. Ya está. Un título podría ser el volcán Misti. Empiezo yo a hablar de el volcán Misti es un volcán hermoso en la ciudad de Arequipa, es el más imponente, tiene más de 4.000 metros de altura, queda a las orillas de la ciudad blanca, es majestuoso, tiene nieve, adorna un paisaje tórrido, en fin, voy hablando. ¿Qué sería mi tema? El volcán. Mi título, la hermosura del volcán Misti. Cuando digo la hermosura del volcán Misti, no tiene una oración. Simplemente es una frase. El volcán Misti. El volcán Misti de Arequipa. O puede decir el volcán de Arequipa. ¿Ya? Entonces, eso es un título. El tema, ¿de qué estamos hablando? Del volcán. ¿Ya? Entonces, esas son las pautas que nosotros vamos a corroborar el día de hoy. ¿Ya? Entonces, queridos amigos, he tenido mucho gusto de trabajar con ustedes. Ahora mismo te voy a enviar los deberes que debes hacer sobre este trabajo. He sido Alexander Almasta. No se olviden a mis amigos del Colegio Marianista de suscribirse a este canal, de darle like al video y puedes comentar la caja de comentarios. ¿Sí? Si tú no eres del colegio y eres otro amigo del YouTube, también dale like a este canal, suscríbete, activa la campana y nos vemos en otro video. Y dime si quieres un tema en especial, dímelo para también trabajar el curso de razonamiento verbal, lenguaje o literatura. Chao amigos.